Pablo nació bajo el nombre de Saulo en la ciudad de Tarso de Cilicia, conocida hoy en día como Tarsus, en la región al sur de Turquía. La ciudad disfrutaba de un estatus de ciudad libre, lo que significaba que tenía cierta autonomía local y libertades, aunque aún estaba bajo la soberanía de Roma. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Su formación fue amplia y profundamente arraigada en la ley judía, siendo discípulo de Gamaliel. Gamaliel fue un fariseo distinguido y respetado, maestro de la ley judía y reconocido por su sabiduría y erudición en el Sanedrín, el consejo judío de ancianos y sabios que gobernaba muchos aspectos de la vida judía. Desde joven, Pablo fue intensamente dedicado y celoso por las tradiciones de sus ancestros, entregándose al estudio y cumplimiento de las leyes de Moisés. Sin embargo, su trayectoria experimentó un cambio abrupto al tomar conocimiento de un movimiento en expansión. Seguidores de un individuo llamado Jesús de Nazaret proclamaban que él era el Mesías esperado, una proclamación que, dada su absoluta dedicación a la ley, no podía aceptar. Estaba sumergido en una profunda devoción, convencido de que la verdadera adoración a Dios se fundamentaba en la rigurosa observancia de la ley mosaica. La certeza que le brindaba la ley le servía de ancla, manteniéndole estrechamente ligado a las tradiciones que desde su niñez le habían enseñado. No obstante, al confrontarse con las enseñanzas de los discípulos de Jesús de Nazaret, surgieron conflictos internos en él. Narraban la llegada de un Mesías que no buscaba eliminar la ley, sino cumplirla de una forma que él no entendía. Su discurso sobre el amor, la gracia y la redención desafiaba los pilares de su fe, la cual estaba cimentada en estrictas normas y reglamentos. En aquel instante, al enfrentarse con la verdad de Cristo, él comprendió que su férrea devoción a la ley, aunque genuina, lo había enceguecido ante la verdadera esencia de la fe. Su atención estaba tan centrada en la letra de la ley que había olvidado su espíritu. La ley, que él consideraba el camino hacia Dios, en realidad se había transformado en un obstáculo que le impedía reconocer al Mesías esperado. Su empeño en conservar las tradiciones judías lo condujo por una senda de persecución contra los seguidores de Jesús, quienes eran conocidos como cristianos. Pablo estuvo presente y dio su consentimiento en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, lo que avivó en él un fuego de persecución contra la iglesia. Obtuvo cartas de los principales sacerdotes para emprender su misión en Damasco, con el objetivo de detener a todos aquellos que seguían esa senda. En esos tiempos, su fervor por las tradiciones que tanto valoraba lo enceguecía ante cualquier realidad que contradijera sus creencias. Pablo estaba convencido de que defendía la fe de sus ancestros, salvaguardando la pureza de sus tradiciones ante un movimiento que, a su parecer, amenazaba los cimientos mismos de su creencia. Sin embargo, con la perspectiva del tiempo, reconoció cómo la inflexibilidad de su comprensión lo condujo por un sendero de oscuridad y sufrimiento. La muerte de Esteban, un hombre de fe inalterable y gran virtud, debió ser una advertencia para Pablo. La constancia de Esteban frente a la adversidad y su dignidad ante la muerte eran manifestaciones de una fuerza que él no lograba entender. No obstante, en aquel entonces, todo lo que percibía Pablo era una amenaza a la ley que tanto veneraba. Ahora comprendía que, en su ardor, realmente estaba oponiéndose a la voluntad misma de Dios. Estaba tan inmerso en sus convicciones que no era capaz de observar la obra de Dios manifestándose ante él. Este reconocimiento lo atormenta y humilla, recordándole su propia falibilidad y la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre su corazón y mente. La metamorfosis que experimentaría Pablo más adelante no solo lo introdujo a la verdad del Evangelio, sino que también le enseñó la importancia de la compasión, la humildad y el arrepentimiento. Aprendió que la auténtica fe no se encuentra en la rigidez de la ley, sino en el amor incondicional de Dios y en la gracia redentora que ofrece Cristo Jesús. Esta meditación sirve como un recordatorio constante de sus orígenes y del extenso trayecto recorrió, siendo transformado por la gracia divina.
Ahora comprendía que la verdadera sabiduría reside en reconocer las limitaciones de cada uno y estar abierto a una transformación continua impulsada por el amor y la palabra de Dios. No obstante, en su viaje a Damasco, ocurrió un evento extraordinario que significó la conversión de Pablo. Una luz celestial brilló intensamente a su alrededor y Pablo cayó al suelo. Escuchó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? La razón por la que Jesús se dirige a Pablo como Saúl tiene que ver con el nombre original de Pablo antes de convertirse al cristianismo. En aquel tiempo, Pablo aún era conocido por su nombre hebreo, Saúl. Entonces, confundido, Pablo preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Y la voz le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este suceso lo dejó temporalmente ciego y fue llevado a Damasco, donde permaneció 3 días dedicados a la oración y la reflexión. Ese instante en el camino a Damasco marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de Pablo. La intensidad de la luz y la voz, que hablaba tanto con autoridad como con amor, se conjugaron para derribar las sólidas murallas de convicción que había erigido a lo largo de los años. Pablo, que siempre se había apreciado de su perspectiva clara y precisa sobre la ley y las tradiciones, fue cegado tanto literal como simbólicamente. En medio de esa oscuridad física, empezó a brillar una nueva luz en su corazón, una luz de entendimiento y revelación. Durante aquellos 3 días en los que Pablo se encontraba privado de la vista, su mente era un torbellino. Repasaba cada debate, cada acción y cada creencia que había mantenido sobre el Mesías. La voz de Jesús, que decía: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, resonaba sin cesar en sus pensamientos. ¿Cómo era posible que él, un devoto de la ley, en realidad estuviera persiguiendo al mismo Dios? La ironía de su situación no le pasaba desapercibida. Pablo, que había sido perseguidor, ahora se veía confrontado y transformado por aquel a quien había perseguido, lo que lo llevó a reevaluar todo lo que creía saber. La oración se convirtió en su único refugio, a través de la cual buscaba respuestas, consuelo y dirección. Poco a poco, su resistencia comenzó a disminuir, dando lugar a una fe naciente pero aún débil. Esa vivencia le impartió a Pablo una humildad más profunda que cualquier doctrina o ley podría haberlo hecho. Descubrió que la auténtica sabiduría y el conocimiento emergen cuando nos abrimos a la transformación, incluso si ello implica abandonar todo lo que creíamos correcto. Fue una enseñanza sobre la rendición y la confianza, sobre aceptar que los caminos de Dios son impenetrables y que su gracia es suficiente para transformar incluso los corazones más endurecidos. Al mirar atrás, Pablo considera ese momento como el nacimiento de un nuevo ser dentro de él, quien sería conocido como Pablo, marcando el comienzo de una jornada de fe resuelta y una misión que trascendería las fronteras de su nación y tradiciones, llegando a gentiles y judíos, reyes y esclavos, hombres y mujeres, unificándolos bajo el mismo mensaje redentor de Cristo. Ese encuentro en el camino a Damasco demostró que, incluso en los momentos más inesperados, Dios puede intervenir y alterar el rumbo de una vida de manera permanente. Fue Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, quien se acercó a Pablo, le impuso las manos y, de forma inmediata, Pablo recuperó la vista. Ananías le reveló que Dios lo había seleccionado para entender su voluntad, ver al justo y escuchar la voz de su boca. Pablo fue bautizado y empezó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, un hecho que desconcertaba a todos aquellos que lo habían conocido previamente, conscientes de su anterior celo por perseguir a los cristianos. Su conversión señaló el comienzo de su misión apostólica. Tras pasar algún tiempo en Arabia, regresó a Damasco 3 años después de su conversión. Posteriormente, se dirigió a Jerusalén para encontrarse con Cefas, Pedro, con quien estuvo 15 días. También tuvo la oportunidad de conocer a Santiago, el hermano del Señor. La predicación de Pablo en Jerusalén provocó revuelo, lo que llevó a los hermanos a escoltarlo hasta Cesarea, desde donde se dirigió a Tarso. Durante ese tiempo, la iglesia en Judea,
Galilea y Samaria gozaba de un periodo de paz, creciendo y fortaleciéndose en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. Al reflexionar sobre los años iniciales después de su conversión, Pablo los considera como una fase de profunda transformación y preparación. El periodo que pasó en Arabia, aislado del mundo, fue crucial para fortalecer su fe y para entender plenamente la envergadura de su misión divina. Fue una etapa dedicada a aprender a escuchar la voz de Dios, alejado de las distracciones y las exigencias del ministerio activo. Al regresar a Damasco, y más tarde durante su corta visita a Jerusalén, Pablo tuvo encuentros significativos con Cefas, Pedro y Santiago. Esos encuentros fueron mucho más que meras reuniones, constituyeron un puente entre su antigua comprensión de la fe y la nueva revelación en Cristo. Los testimonios de estos discípulos, su íntima relación con Jesús y sus vivencias permitieron a Pablo comprender el Evangelio de manera más amplia y profunda. Su predicación en Jerusalén, aunque generaba revuelo, servía como un recordatorio de la misión que le había sido encomendada. La oposición que enfrentó solo reforzó la veracidad del Evangelio que él defendía. Cuando los hermanos lo trasladaron a Cesarea y luego a Tarso, Pablo entendió que cada paso y cada desafío lo guiaban más profundamente por el sendero que Dios había delineado para él. La paz y el crecimiento que experimentaba la iglesia en Judea, Galilea y Samaria eran pruebas contundentes de la intervención divina, operando incluso en medio de adversidades e incertidumbres. La iglesia se fortalecía y expandía, aumentando no solo en número sino también en profundidad de fe y entendimiento. Así comenzó el viaje de Pablo para llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Visitó muchas ciudades, enfrentando riesgos y persecuciones, pero también siendo testigo de conversiones y milagros. Su relato es uno de transformación profunda, de un perseguidor de la iglesia a uno de sus apóstoles más ardientes. En su camino de fe, Pablo no estuvo solo. Dios, en su providencia, le proporcionó compañeros leales cuyas vidas y ministerios se entrelazaron estrechamente con la suya. Uno de estos valiosos compañeros fue Bernabé, un hombre lleno de ánimo y auténtica fe. Juntos emprendieron su primera misión, superando adversidades y compartiendo el gozo del Evangelio. La asociación con Bernabé fue crucial para el fortalecimiento de las iglesias que visitaron y la difusión de la fe. Juan Marcos, que inicialmente los abandonó durante esa primera misión, se convirtió más adelante en un colaborador indispensable. La partida de Juan Marcos inicialmente fue un periodo de tensión y aprendizaje tanto para él como para Pablo. Con el tiempo, Pablo reconoció cómo la gracia de Dios actuaba en la vida de Juan Marcos, promoviendo su desarrollo y madurez. Finalmente, se convirtió en un asistente de confianza, cuya aportación fue esencial para el ministerio de Pablo. Lucas, el querido médico, fue algo más que un compañero de viaje para Pablo, se erigió como un cronista leal cuyas meticulosas crónicas sobre la expansión de la iglesia, plasmadas en los Hechos de los Apóstoles, sirven de testimonio del actuar divino entre ellos. Su presencia brindó no solo asistencia médica frente a las numerosas enfermedades y contratiempos que Pablo enfrentó, sino también un sustancial apoyo espiritual y emocional. Es imperativo también destacar a Priscila y Aquila, cuyo compromiso y servicio al Señor fueron ejemplares. No solo acogieron a Pablo en su hogar, sino que se establecieron como columnas fundamentales en las comunidades que visitaban, impartiendo enseñanzas y reforzando la fe de los creyentes. Su residencia en Éfeso se transformó en un punto de encuentro y culto, un auténtico faro para la iglesia primitiva. Cada uno de estos hermanos y hermanas en Cristo desempeñó un papel indispensable en la vida y ministerio de Pablo. Más que simples colegas, se convirtieron en amigos leales, hermanos y hermanas en la fe, y camaradas en las vicisitudes y gozos del servicio al Señor. Unidos, enfrentaron persecuciones, resolvieron diferencias y celebraron innumerables triunfos en el Señor. Sus vidas, entrelazadas con la de Pablo, son evidencia de la gracia divina actuando a través de la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo.
La labor de Pablo lo condujo a innumerables lugares para difundir el mensaje del Evangelio. En Antioquía, él y Bernabé fueron designados por el Espíritu Santo para la misión que Dios les había encomendado. Así, iniciaron su primer viaje misionero, zarpando hacia Chipre y posteriormente cruzando hacia Menor. En cada ciudad, Pablo predicaba en sinagogas, plazas y hogares, encontrando tanto acogida como rechazo, e incluso enfrentándose a persecuciones violentas. Particularmente memorable fue su estancia en Listra, donde después de sanar a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento, la gente empezó a venerarlos como si fueran deidades, pero poco tiempo después, Pablo fue apedreado y dado por muerto. Sin embargo, por la gracia divina, se levantó y prosiguió su viaje. Este tipo de resiliencia se transformó en un aspecto central de su ministerio, simbolizando que a través de numerosas tribulaciones se debe acceder al reino de Dios. En su segunda misión, mientras estaba acompañado por Silas, tuvo una visión de un hombre macedonio solicitando ayuda. Atendiendo a esta visión, se dirigieron a Macedonia, llevando así el Evangelio a Europa. En Filipos, Pablo y sus compañeros fueron encarcelados después de liberar a una joven de un espíritu de adivinación. A pesar de las rejas, su fe se mantuvo firme y un terremoto milagrosamente abrió las puertas de la prisión, lo que resultó en la conversión del carcelero y su familia. La aparición del hombre macedonio en la visión de Pablo fue más que una mera convocatoria geográfica, representó una invitación a expandir su misión a nuevas fronteras, llevando el Evangelio a regiones distantes. Macedonia se convirtió en algo más que un nuevo terreno para laborar, presentó un conjunto de desafíos y oportunidades inéditos para la difusión del Evangelio. La detención en Filipos representó uno de esos retos imprevistos que inicialmente parecían ser simplemente otro contratiempo, un obstáculo para la difusión de la fe. Sin embargo, fue en esa sombría celda donde Pablo descubrió una verdad que se convertiría en el pilar de su ministerio: la fe trasciende las cadenas y las paredes de piedra. Atrapados en la cárcel, tanto Silas como él entonaban himnos a Dios, evidenciando que la verdadera libertad se halla en el Espíritu y no puede ser confinada. El sismo que liberó las puertas de la prisión fue ciertamente un milagro, pero el verdadero milagro ocurrió en la transformación del corazón del carcelero y su familia. Su conversión sirvió como un potente recordatorio de que Dios actúa en toda situación, convirtiendo incluso los tiempos más oscuros en oportunidades para que se manifiesten su gracia y redención. Este episodio en Filipos le enseñó a Pablo a ver más allá de lo aparente. En cada desafío, Pablo veía una oportunidad, en cada contrariedad, una posibilidad para que se manifestara el poder de Dios, y en cada encierro, ya fuera real o figurativo, una apertura hacia la auténtica libertad que ofrece Cristo. Su misión lo llevó a recorrer Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, donde dedicó 1 año y medio a la enseñanza de la palabra de Dios. Las reacciones eran mixtas, algunas ciudades lo acogían con entusiasmo, mientras que otras mostraban resistencia. En Atenas, particularmente en el Areópago, proclamó el Evangelio tanto al pueblo como a los filósofos, discutiendo sobre el Dios desconocido que veneraban sin realmente conocerlo. Durante su tercera misión, Pablo pasó un tiempo considerable en Efeso, donde la palabra del Señor no solo se difundió ampliamente, sino que también se fortaleció. Allí, ocurrieron milagros, numerosas personas se convirtieron, renunciando a sus prácticas de magia e idolatría. No obstante, la difusión del Evangelio también generó oposición, especialmente de aquellos que se beneficiaban de la venta de ídolos de plata de Diana. Los viajes de Pablo estuvieron marcados por revelaciones profundas, enseñanzas significativas y correspondencia con las iglesias que había establecido o visitado. Las cartas que escribió a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, a Timoteo, Tito y Filemón trataban temas doctrinales, ofrecían consejos prácticos, hacían correcciones y brindaban ánimo, demostrando su profundo cuidado y amor por estas congregaciones. Durante sus misiones,
Pablo también se ocupó de discutir asuntos sociales, culturales y éticos cruciales para entender y practicar la fe cristiana en las variadas comunidades que frecuentaba. Estos asuntos eran esenciales y reflejaban el núcleo del mensaje del Evangelio y su capacidad para transformar la vida diaria de los fieles. En lo que respecta al matrimonio, instruyó que debía ser un pacto de amor y respeto recíproco que simbolizara la relación entre Cristo y la Iglesia. Subrayaba la importancia de la fidelidad y el compromiso como pilares de esta unión sagrada, animando a las parejas a sostenerse mutuamente en su recorrido de fe. Pablo defendía activamente la participación de las mujeres en la Iglesia. Recordaba a las comunidades el papel crucial de mujeres como Priscila en el ministerio. Aunque algunas interpretaciones de sus palabras pudieron parecer restrictivas, su meta principal era fomentar el orden y la armonía en la adoración, siempre teniendo en cuenta las normas culturales de su tiempo, pero también valorando y reconociendo el aporte significativo de las mujeres en la obra del Señor. Respecto al delicado tema de la esclavitud, que presentaba complejidades en su contexto social, Pablo procuraba inculcar los principios del Evangelio: amor, justicia e igualdad ante Dios. Por ejemplo, en su epístola a Filemón, abogó por la reconciliación y un trato justo para Onésimo, un esclavo que había escapado. Su propósito era demostrar que, en el reino de Dios, las diferencias de estatus social no existen, todos somos iguales en Cristo. Estas cuestiones, entre muchas otras, representaban aplicaciones prácticas de la enseñanza más esencial de Cristo: amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo. A través de su docencia, Pablo procuraba orientar a los creyentes para que vivieran de manera que glorificaran a Dios y manifestaran su gracia transformadora, tratando las complejidades de las relaciones humanas y las normas sociales con sabiduría y empatía. Cada epístola, cada directriz estaba diseñada para capacitar a la Iglesia primitiva para enfrentar estos desafíos, integrando la verdad del Evangelio en la vida cotidiana de la fe, y así sentar las bases para una comunidad cristiana que superara las barreras de tiempo y cultura, centrada siempre en el amor redentor de Cristo. Al revisar las cartas que escribió con todo su corazón para las iglesias, Pablo siente su corazón arder de nuevo con la pasión y el propósito que impulsaron cada palabra. Las cartas a los romanos, corintios, gálatas y muchas otras no fueron simples mensajes, fueron fragmentos de su alma tejidos con la verdad eterna del Evangelio. Cada epístola que Pablo redactó, en instantes de intensa meditación y oración fervorosa, constituía una expresión sincera de su corazón, un deseo ferviente de que sus hermanos y hermanas en la fe comprendieran la vastedad del amor de Cristo. Anhelaba que cada palabra trascendiera el papel, tocara sus corazones y transformara sus vidas, tal como la suya había sido transformada. Al escribir a los romanos, experimentó la magnitud de su fe, abarcando la justificación por la fe, la esperanza en la gloria de Dios y el poder de la vida en el Espíritu. Sus palabras a los corintios estaban impregnadas de consejos y correcciones, impulsadas por un amor que no se rendía ante las fallas y debilidades. A los gálatas, su espíritu se elevaba en protesta contra la distorsión del Evangelio, defendiendo la libertad cristiana frente al legalismo. Cada comunidad a la que se dirigía ocupaba un lugar especial en su corazón. Sus batallas eran las de él, y sus alegrías también. Sus palabras pretendían ser un faro de guía, un ungüento curativo, una espada defensora y un abrazo consolador. En cada frase, intentaba inyectar la fortaleza que había hallado en su propia fragilidad, la esperanza que resplandecía en medio de la desesperación y el amor inquebrantable que derriba cualquier obstáculo. Ahora, al mirar hacia atrás a esas cartas dispersas como semillas al viento, llegando a lugares que nunca visitó, percibe el poder transformador de la palabra de Dios. Estas se han convertido en mucho más de lo que jamás imaginó, un legado viviente que respira a través de los siglos, tocando innumerables vidas y moldeando la fe y el destino de generaciones. Se siente humilde y al mismo tiempo jubiloso, humilde porque es solo un instrumento en manos del Supremo Alfarero,
y jubiloso porque a través de sus palabras el Espíritu Santo ha infundido vida, tejiendo un magnífico tapiz de fe, esperanza y amor que envuelve el mundo. Las epístolas que Pablo redactó a lo largo de sus viajes, tanto en momentos de alegría como en tiempos de adversidad, resonaban como ecos de un llamamiento divino, siendo una sinfonía de palabras consagradas por el soplido de Dios, capaces de transformar todo a su paso. Mientras su vida terrenal se acercaba a su conclusión, consciente de los riesgos que enfrentaba, regresó a Jerusalén, donde fue detenido en el templo bajo acusaciones infundadas. Tras múltiples audiencias y años de encarcelamiento, apeló a César en su condición de ciudadano romano y fue enviado a Roma, sobreviviendo a una feroz tormenta y a un naufragio cerca de Malta. Al reflexionar sobre su trayectoria desde Jerusalén hasta las cadenas en Roma, su corazón ardía con una pasión indomable. La prisión en Jerusalén, fruto de acusaciones sin fundamento y malentendidos, no marcó una derrota, sino el inicio de un último capítulo cargado de propósito divino. Cada proceso judicial que enfrentó, cada declaración que hizo en su defensa, estuvo imbuida de una firme convicción en la soberanía de Dios. Sobrevivir a una tormenta violenta y a un naufragio en Malta no fue meramente una muestra de resistencia física, sino un emblema viviente del camino de fe, similar a un barco azotado por las olas pero dirigido por manos invisibles. La vida de Pablo se convirtió en un testimonio de la presencia providencial de Dios en medio de las turbulentas aguas. En medio de la confusión y la incertidumbre, la fe de Pablo no solo se mantuvo, sino que se consolidó, firme como un ancla en el vasto océano de la vida. Ahora, al aproximarse al final de su recorrido, se encontraba encadenado no solo por el hierro, sino también por una misión aún por completar, un llamado que resonaba con cada pulsación de su corazón. Estas cadenas eran niñas en comparación con los vínculos que lo ataban al destino delineado por el Señor. En cada murmullo de oración y en cada palabra escrita a las iglesias en sus cartas, percibía la presencia intensa del Espíritu que convertía su cautiverio en un lugar de revelaciones divinas. Al mirar atrás, no sentía pesar ni tristeza, sino un sentimiento de asombro y admiración, asombro por la inmensidad del plan divino que había empleado a un hombre imperfecto como herramienta de su voluntad perfecta, y admiración por cómo cada adversidad, cada dolor, cada lágrima vertida se habían entrelazado para formar una magnífica obra de redención y esperanza. En Roma, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario por 2 años, predicando el reino de Dios y enseñando sobre el Señor Jesucristo con audacia y sin restricciones. A pesar de estar encarcelado, Pablo continuó redactando cartas que fortalecían a las iglesias a lo largo de esos 2 años en Roma. Aunque confinado dentro de una residencia, nunca se sintió más libre. En la capital del imperio que dominaba el mundo conocido, estaba físicamente encadenado, pero paradójicamente, fue en ese lugar donde su misión fructificó enormemente. Cada eslabón en sus muñecas le recordaba constantemente que la verdadera libertad no residía en las condiciones externas, sino en la libertad interior que Cristo proporciona. Esta detención domiciliaria se convirtió en un campo fértil para el Evangelio. Aquí, recibió a toda clase de visitantes, judíos, gentiles, soldados, ciudadanos romanos, curiosos y buscadores, compartiendo incansablemente las buenas nuevas del reino de Dios. Pablo fue testigo de cómo corazones endurecidos se suavizaban, las dudas se convertían en fe y se formaba una comunidad de creyentes en el corazón del Imperio Romano. Más allá de las paredes de su casa, sus cartas navegaban a través de mares y fronteras, llegando a iglesias que había establecido o visitado durante sus viajes. En ellas proporcionaba orientación, ánimo, corrección y amor. Cada palabra que escribía germinaba como una semilla, floreciendo y dando fruto en lugares que físicamente ya no podía visitar. Reflexionando sobre su trayectoria, Pablo veía cómo Dios transformaba las situaciones más improbables en oportunidades para su gloria. Su encierro se transformó en un púlpito y su limitación en un medio para alcanzar aún más personas.
Esta experiencia en Roma le enseñó a vivir más allá de sus limitaciones físicas, a confiar profundamente en Dios y a hallar gozo y propósito incluso en las circunstancias más desafiantes. Pablo esperaba y oraba para que su vida, incluso mientras se encontraba encarcelado, siguiera siendo un testimonio vibrante de la gracia y el poder de Dios, demostrando que ninguna restricción física podría limitar el alcance del mensaje del Evangelio. Su última visita a Roma representó el cierre de su labor terrenal. Detenido bajo acusaciones infundadas, enfrentó juicios en los que defendió su fe y su misión con una fe inquebrantable. Estas comparecencias ante los tribunales romanos no solo sirvieron como defensa del Evangelio, sino también como una declaración de la soberanía de Cristo frente a las autoridades terrenales. Durante estos procesos, Dios utilizó la situación para expandir el mensaje de salvación, llegando incluso a los guardias y oficiales encargados de su custodia. El encarcelamiento de Pablo se transformó en un claro testimonio de su sólida fe, a pesar de estar rodeado de cadenas y bajo vigilancia continua. Continuó redactando cartas, brindando ánimo y guía a las iglesias, fortaleciendo a los creyentes en su fe y fomentando la esperanza y la perseverancia a medida que la persecución de los cristianos se intensificaba bajo el régimen de Nerón. Se convirtió en un blanco principal de estas persecuciones. Como ciudadano romano, Pablo fue eximido de la crucifixión, pero era consciente de que su ejecución era inminente. Según la tradición, fue llevado fuera de los muros de la ciudad y decapitado, un destino reservado para los ciudadanos romanos. Encaró su final no como una derrota, sino como el culmen de su misión, un sello definitivo de su testimonio y lealtad a Cristo. En sus momentos finales, mientras la sombra de la muerte se cernía sobre él, su pensamiento no se detenía en el final inminente, sino en la eternidad que le aguardaba. La caída de la espada no significaría el silencio de su voz, por el contrario, marcaría el comienzo de un legado que resonaría a través de los tiempos. Aunque su camino estuvo lleno de incontables desafíos, se mantuvo firme gracias a su convicción en el Evangelio de Cristo. Incluso desde las cadenas de su prisión en Roma, cada dificultad la veía como una oportunidad para promover el Evangelio. Las cartas que escribió desde la cárcel manifiestan esa esperanza perdurable y la urgencia de fortalecer a sus hermanos en la fe. Durante su encarcelamiento, Pablo escribió a los filipenses, compartiendo su gozo y exhortándolos a la unidad y la humildad, instándolos a seguir el ejemplo de Cristo. A los colosenses, destacó la supremacía de Cristo sobre todas las autoridades y poderes, advirtiéndoles de las herejías que ponían en peligro a la Iglesia. A los efesios, reveló las profundidades de la gracia divina y el misterio de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. En su carta a Filemón, solicitó reconciliación y perdón para Onésimo, un esclavo fugitivo que se había convertido bajo su cuidado. Después de 2 años en Roma, fue liberado, de acuerdo con la tradición, y continuó su ministerio, posiblemente visitando de nuevo las iglesias en Asia Menor y Macedonia, y quizás incluso llegando a España, tal como había expresado su deseo en la carta a los romanos. Durante este periodo, redactó las epístolas pastorales a Timoteo y a Tito, proporcionando guías sobre liderazgo, doctrina y conducta eclesiástica. Sin embargo, la libertad de Pablo fue efímera, ya que con el incremento de la persecución a los cristianos bajo el emperador Nerón, fue arrestado de nuevo y trasladado a Roma. Esta vez, enfrentó condiciones carcelarias mucho más duras y era consciente de que el final de su vida se aproximaba. En su segunda epístola a Timoteo, redactada desde la cárcel poco antes de su muerte, plasmó sus sentimientos de conclusión y serenidad: estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. En esta, su última estancia en prisión bajo la sombra de la persecución de Nerón, percibía el acercamiento del término de su peregrinaje terrenal. Las frías paredes y las pesadas cadenas eran testigos de los últimos días de su labor. A pesar de ello, en su corazón no había lugar para la desesperación o la tristeza, por el contrario, experimentaba un profundo sentimiento de satisfacción y gratitud. Al reflexionar sobre su vida,
desde las calles de Jerusalén hasta los caminos del Imperio Romano, contemplaba un tapiz tejido por la gracia de Dios. Cada instante de persecución, cada obstáculo superado y cada victoria lograda no eran más que elementos de un plan divino más amplio, un plan que al principio apenas lograba entender, pero que ahora veía con claridad y aceptaba con humildad. En estos momentos de calma obligada, Pablo reflexionaba sobre las iglesias que había establecido, los amigos y compañeros de misión y las muchas personas que habían encontrado esperanza en el Evangelio. Su pensamiento se dirigía hacia Timoteo, a quien consideraba su hijo en la fe, y hacia los numerosos seguidores que seguirían adelante con la labor iniciada por él. En su segunda epístola a Timoteo, intentó transmitir la urgencia de perseverar a pesar de las dificultades. Ahora comprendía que su existencia, con sus numerosos giros y desafíos, había sido un testimonio no de su propia fortaleza o sabiduría, sino del poder transformador y sustentador de Cristo. Las palabras "estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca" resonaban como el eco de una vida dedicada no a sus propios intereses, sino a servir al que lo había convocado. Pablo afrontaba la muerte no como un final, sino como la culminación de su travesía terrenal, un paso hacia la verdadera vida, la vida eterna que Cristo promete. Se encontraba en paz, consciente de haber terminado la carrera, mantenido la fe y, ahora, aguardaba la corona de justicia que el Señor, el justo juez, le otorgaría en aquel día. Desde la quietud de su celda en Roma, el alma de Pablo entonaba un cántico de esperanza y triunfo. Su oración era que su vida sirviera como faro para aquellos que enfrentan dificultades en su fe, recordándoles que en todas las circunstancias, incluso ante la muerte, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su ejecución, que según la tradición sería por decapitación, marcaría el cierre de su peregrinaje terrenal, pero su legado no concluiría ahí. A través de las congregaciones que estableció, de las numerosas vidas que impactó y, en particular, a través de sus epístolas, el Evangelio siguió expandiéndose. Las experiencias y enseñanzas de Pablo, documentadas en el Nuevo Testamento, han continuado inspirando y orientando a generaciones de cristianos a lo largo de épocas marcadas por persecuciones, adversidades y desafíos. Pablo aprendió a hallar satisfacción en cualquier circunstancia, confiando en que la fortaleza de Cristo lo sustentaría. Su existencia fue una manifestación del poder transformador del Evangelio y del amor inquebrantable de Dios. A los Corintios les escribió, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte, expresando su completa dependencia de Dios. Al reflexionar sobre los distintos periodos de su vida, incluso en los desafíos más difíciles, Pablo observaba una verdad que emergía con más fuerza que cualquier otra. En sus momentos de mayor debilidad, la fuerza de Cristo se manifestaba de forma más evidente. Cada instancia de sufrimiento y cada adversidad que enfrentó no fueron simplemente contratiempos, fueron las bases sobre las cuales se cimentó y fortaleció su fe. Su trayectoria, marcada por riesgos, persecuciones y pruebas, fue también un sendero de profunda enseñanza espiritual. Aprendió a estar contento en cualquier situación, no por resignación, sino mediante una activa confianza en la soberanía de Dios. En cada tormenta, en cada ciudad hostil, en cada fría celda de prisión, Pablo encontró una oportunidad para dar testimonio del poder transformador del Evangelio. Pablo escribió a los Corintios, cuando estoy débil, entonces soy fuerte, una frase que no solo refleja su propia experiencia, sino que se convierte en un principio perdurable del reino de Dios. La fuerza divina se revela plenamente en la fragilidad humana, y la vida de Pablo es testimonio de ello. El hombre que antaño se jactaba de su poder y ardor por la ley descubrió su verdadera fortaleza en la rendición y en la gracia de Dios. Esta enseñanza no es exclusiva para él, sino para todos los seguidores de Cristo. En nuestros conflictos, dudas y debilidades, estamos llamados a depender no de nuestro propio vigor, sino del poder de aquel que ha triunfado sobre el mundo. Se nos invita diariamente a abrazar esta paradójica verdad cristiana. En nuestra mayor vulnerabilidad es donde hallamos nuestra más profunda fuerza.
Reflexionando sobre su vida y ministerio, Pablo veía que cada adversidad que enfrentó y cada instante de fragilidad eran oportunidades para profundizar en la experiencia del poder y amor inquebrantables de Dios. Ahora, acercándose al término de su existencia terrenal, no lo hacía con temor o duda, sino con una fe sólida y una fuerza que supera el entendimiento humano, una fortaleza hallada en la vulnerabilidad, en el amor de Cristo que se manifiesta plenamente en su debilidad. Cada paso que dio, desde los tiempos de persecución hasta los momentos de proclamación, estuvo saturado de una fe que disipó todas las incertidumbres, una esperanza que brilló más intensamente que la más profunda desesperación, y un amor que ardía incansablemente en su corazón. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús fue el impulso detrás de cada palabra que predicó y de cada conexión que estableció con otros. Al meditar sobre su trayectoria, Pablo sentía una emoción abrumadora que lo invadía, no solo de gratitud o júbilo, sino de una compleja amalgama de todas las experiencias humanas, transformadas y elevadas por la presencia divina en su vida. Desde aquel momento crucial en el camino de Damasco hasta sus últimos días, cada aliento que tomó fue un testimonio del asombroso poder redentor de Dios. Pablo recordaba cada rostro, cada relato, cada vida impactada por el Evangelio, los percibía como estrellas en el firmamento de la gracia divina, cada una irradiando la luz del amor de Dios. Su corazón rebosaba de amor por cada uno de ellos, consciente de que su vínculo trascendía tiempo y espacio, eternamente unidos en Cristo. Así, su narrativa es una de fe, esperanza y devoción constante al Evangelio, un periplo que inició en la adversidad y culminó en la difusión del buen mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Finaliza su relato con las palabras que plasmó en su carta a los romanos, convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni poderes, ni lo actual ni lo venidero, ni las alturas ni las profundidades, ni cualquier otra creación podrán separarnos del amor de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si te ha inspirado esta historia y deseas seguir descubriendo relatos tan poderosos como este, no olvides suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias.